de invierno, así que Ujú. adelante. Y bueno, y si les parece bien, ya podemos comenzar, ¿no? Sí, contanos, ¿de qué vamos a hablar hoy, Violén? Hoy vamos a hablar de tres tipos de desciframiento que trabaja Freud a lo largo de su trabajo como psicoanalista. Ustedes saben que Freud inventa este aparato conceptual que es el psicoanálisis y eh, Freud admiraba mucho a a Champollion, admiraba mucho la antigüedad, ustedes saben, de su enorme colección de estatuillas egipcias, griegas, dinero que tenía, dinero que, digamos, sobrante de mantener a la familia, iba derecho a comprar algún pequeño tesoro de esa época. Ujú. Y bueno, esto tuvo en definitiva como efecto que a la hora de trabajar acerca del padecer psíquico, él comprendiera que los sueños eran un modo importante de acceso a lo inconsciente. Entonces, bueno, eso hizo que nosotros hoy comprendamos qué sentido tiene el desciframiento, ¿no? Si estamos pensando que lo simbólico, que es tan importante, ¿no? En la cura por la palabra, si el registro simbólico es aquel que implica representar algo por alguna otra cosa, ¿sí? Y a la vez, cuando Freud descubre, crea el aparato psíquico, dice, el sujeto no ve directamente el objeto, digo, los objetos en la realidad. Lo que tiene es una representación del objeto. Fíjense que es muy particular, muy, muy atento a la clínica. No hay lo que se llamaba, por lo menos aquí en Buenos Aires, un esquema realista, que era una copia mimética entre el objeto y la imagen mental, sino que hay una representación de ese objeto. Y entonces Freud dice, el inconsciente está la representación cosa, ¿sí? Y la representación cosa se articula a la representación palabra. Pero uno dice, ¿y qué significa eso para nosotros? ¿No? Porque si no repetimos como loros, Ujú. bueno, el inconsciente es esto, lo simbólico es esto, ¿y esto qué significa en cuanto a lo que es la intervención del analista? Que Freud propone que la intervención más importante, podríamos decir, ¿no? De un psicoanalista en términos simbólicos es la interpretación. ¿Eh? La interpretación como aquello que el analista comunica al paciente y que supone una lectura de esas representaciones que están en lo inconsciente. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, cuando un sujeto relata una escena, buscamos las repeticiones, ¿sí? Las repeticiones que a lo largo de los distintos momentos de su vida, uno va comprendiendo que hay como algunos patrones. Entonces, la intervención va a poner de manifiesto eso que está latente, que es, ok, detrás de todo esto que vamos viendo, este relato, nuevamente usted, supongamos, ¿no? Usted se preocupa o pone el acento en tal rasgo, ¿sí? Que es sinónimo de alguna cuestión que viene repitiéndose para usted como algo que atrae especialmente su pensamiento. ¿M? Entonces, muchas veces se dice que la interpretación se instala de repente. ¿Por qué? Porque a la vez es cierto que nosotras trabajamos mucho en, bueno, prepararse para la intervención, ¿sí? Prepararse, practicar intervenciones. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Entonces se practica o surge en el momento? Bueno, lo que surge en el momento, en el análisis, frente a alguna situación donde el sujeto relata, lo que sí surge en el momento es en
perdón, en el analista cierto que es Mm, aquel que comunica, pero las armas, las herramientas mediante las cuales construye esa intervención, bueno, son trabajo previo del analista. No es que uno dice cualquier cosa porque se le aparece en la cabeza, de ninguna manera. Para hacer una intervención así, en el sentido simbólico, una interpretación, lo que claramente tiene que producirse es una repetición, ¿sí? Por eso les explicaba antes. No es, bueno, me parece esto. Esto es lo que critica Lacan cuando dice, bueno, no es cuestión de lo que a mí se me ocurre. Tiene que tener una pertinencia en el sentido de la sucesión repetitiva. ¿M? Pero sigamos. sí. Respecto a la interpretación, decimos entonces que hay un contenido manifiesto y un contenido latente. El contenido manifiesto es ese que el sujeto relata y cuando el analista le pide asociaciones sobre esa situación, eso a donde nos lleva con sus relatos es el contenido latente. ¿Sí? Ahora bien, supongamos que los pacientes relatan situaciones en apariencia que no tienen nada que ver, ¿sí?, con ese contenido manifiesto, pero tal cosa le recordó tal otra o empezó a pensar en tal otra situación. Bien, ¿cómo articulamos el contenido latente con el contenido manifiesto? ¿Sí? Y ahí está el kit, el arte, y eso para lo cual los analistas practicamos, ensayamos, estudiamos, ¿no? Entonces, ahí viene esta historia de Champollion y Freud. ¿M? Jean-François Champollion era un investigador que era historiador, era un hombre muy particular. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, estamos hablando de finales del 1700, ¿eh? Eh, 1799 descubren la piedra de Rosetta, que es la primera piedra en la cual se encuentran inscripciones en tres lenguas distintas, ¿sí?, en el egipcio, en el demótico y en el griego. Eh, y nadie lograba encontrar cómo descifrar qué significaba. Es decir, había una intuición de que seguramente decían lo mismo, pero había gente que decía, bueno, este pedacito se parece a este pedacito, y pensaban que eran una traducción de palabra a palabra. Entonces, si estaba tal palabra aquí, tiene que estar la misma palabra aquí, la misma palabra aquí. Pero nadie lograba descifrar el código. Y es muy interesante, ¿no? Porque cuando hablamos de lo inconsciente, muchas veces hablamos de descifrar el código. Y Champollion es el primero que le ocurre que en realidad no solo se representan, por eso estamos hablando de lo simbólico, no solo se representan palabras con palabras, sino que también se representan sonidos e imágenes. Es decir, que hay un desciframiento figurativo, un desciframiento acústico, ¿m?, o de sonido, ¿sí? O fonético, también podemos decir, y un desciframiento propiamente simbólico en el sentido de la representación. Estos tres tipos de desciframiento son los que pone en juego Freud en la interpretación de los sueños. Y es lo que permite que él descifre el sentido de los sueños. Por ejemplo, en el caso Dora, ¿sí? Entonces vamos a brindar tres ejemplos de esto y es súper interesante porque la verdad es que uno más lee, más estudia y más se maravilla. Lejos de decir, ah, bueno, es más de lo mismo, siempre hay algo, no solamente algo, toda una idea increíble, ¿no?, que aparece ante los ojos, o por lo menos, bueno, a Alejandra y a mí nos ha pasado mucho, ¿no? Esto que decimos, qué increíble, ¿no? Eh, y entonces, bueno, les voy a dar tres ejemplos, ¿no?, de desciframientos simbólicos, acústicos y figurativos. Eh, en Dora, por ejemplo, Dora tenía catarro, tenía una tos
muy pertinaz, que no había forma de curar, los médicos la atendían, le daban esto, lo otro, no había forma de que se le fuera la tos, ese catarro. Y cuando Freud empieza a trabajar, por supuesto que es muy famoso que la tos en Dora y el catarro, la afonía, tienen múltiples significados, pero yo solamente les voy a decir uno porque apunta a esto, es como un ejemplo del desciframiento. Eh, la madre de Dora era una mujer muy dedicada a la limpieza, con obsesiones enormes acerca de la limpieza. Se dice, en parte equivocadamente, que Freud no habla de la madre de Dora. En realidad habla poco, pero lo que dice es muy importante. No es que no la tome en cuenta. Eh, y Dora tiene una madre muy dedicada a la limpieza que tiene una obsesión que tiene que ver con que ella se siente contagiada por su esposo, que ha tenido aventuras y ha contraído una enfermedad venérea, y que como consecuencia del matrimonio, piensen que estamos hablando de principios del siglo XX, que como Sí. consecuencia del matrimonio ella ha sido contagiada por su esposo. Y esto le implica algo que verbalmente llama catarro vaginal. ¿Mm? Esta enfermedad venérea que contraída por la madre de Dora es explicada en términos de catarro vaginal, con toda esta cuestión que implica, ¿no? Para Dora, haber escuchado estas cuestiones, la idea del contagio, la idea de una enfermedad venérea, piensen, principios del siglo XX, es algo, digamos, muy fuerte para una joven adolescente. ¿Y qué contrae Dora? Catarro. Un catarro que no logra quitar. Es parte de la identificación con la madre. ¿M? Y bueno, esto es un ejemplo de lo que tiene que ver con el desciframiento. De hecho, Freud trabaja estas cuestiones y el síntoma cede. Eh, Otro ejemplo de esto es, por ejemplo, el desciframiento fonético. En el caso, digamos, acústico, fonético, desciframiento de sonidos, en Dora, Dora es muy famosa porque es el ejemplo más claro del trabajo de desciframiento que hace Freud de los sueños. Dora tiene dos sueños, aquellos de ustedes que les guste, algunos que son psicoanalistas, pero otros no, si quieren ir a leer el segundo sueño de Dora. Es un sueño muy prototípico. Dora está muy enojada con su padre y todo el historial de Dora tiene que ver con esto, está muy enojada con su padre porque su padre la ha entregado como prenda de intercambio en algo que le convenía a él, digo, para no extendernos en el tema. Y en ese sueño, ella, que por supuesto, como toda joven, tomada por esos sentimientos negativos, sueña que su padre está muerto, ¿no? Y que ella recibió una carta en la cual está muerto y que ella entonces, bueno, va a una estación a tomar el tren para, bueno, ir a ver a la familia y después cuando llega a su casa no le importa nada y se va a su cuarto y se pone a leer, ¿no? Como diciendo, no me importa tu muerte, ¿no? Está muy enojada con su padre, claramente. En ese sueño hay una parte en la cual ella se dirige a la estación y hay todo un tema con llegar a la estación y no llega a la estación y el sufrimiento de ella en relación a eso, que la pone muy nerviosa. Y Freud lo que ubica ahí es que el nombre de la estación es un nombre que en otro, digamos, uno diría, tiene otra acepción, otro significado dentro del mismo significante, que es una mujer, digamos, una mujerzuela, como llamaban antes, una mujer rebajada. Y es un poco lo que ha sentido Dora. ¿M? Dora se ha sentido plenamente rebajada, han hablado de su intimidad públicamente, en la familia, han dicho que ella, bueno, es un poco fantasiosa, nadie le da mucha importancia a lo que le pasa y ella está furiosa. Y toda esta cuestión acerca en el sueño, acerca de pasar por la estación de ser la mujerzuela, digamos, ¿no? La rebajada en el sueño de la muerte del padre,
es una de las formas de desciframiento que de hecho, bueno, forma parte de los síntomas, ¿no? Que van curando. Este es un ejemplo de desciframiento por sonido, ¿sí? En cuanto al sonido del nombre. Por último, un ejemplo de desciframiento figurativo es que cuando ella recibe la carta, esa carta en la cual le dicen, tu padre ha muerto, no te avisamos que estaba enfermo porque te fuiste sin despedirte, digamos, ¿no? Está toda la cuestión. Y, y entonces la frase, ¿no? Ella lo ve en el sueño, dice, ¿quieres? Con signo de pregunta, ¿sí? Eh, y entonces cuando Freud le pide asociaciones, ella señala que la grafía con la que está escrita es la misma grafía de una de las figuras más importantes en el historial de Dora, que es la señora K, que le escribió eso para invitarla en algún momento a una situación en la que iba a estar su padre, la señora K, toda la familia, ¿no? Y que ha sido parte de la eclosión de los síntomas, ¿sí? Esa situación que, bueno, luego será lo que llamamos, los que ya conocemos el historial, se llama la escena del lago. Eh, Dora había recibido una carta de la señora K diciéndole, ¿quieres venir? Pero decía, ¿quieres? Así, con el signo de interrogación. Y eso es lo que ella ve en el sueño. Hay un desciframiento por, fíjense, por figuración. Es exactamente lo visual del que se trata. A través de eso sabemos que en el sueño de lo que se trata es de la invitación de la señora K a lo que será el desastre, ¿m? Y que desencadenará todos los síntomas. Lo mismo ocurre, un ejemplo que podemos dar del hombre de los lobos, que también hay un desciframiento figurativo, donde hay las alas de la avispa forman una T, ¿eh? Así, y entonces él habla de, bueno, la forma de escribir avispa, pero también el número 5 romano. Bueno, el trabajo que va haciendo Freud de desciframiento, pero es figurativo, tiene que ver con descifrar esa imagen, ¿sí? La figura. Claro. Entonces, bueno, estos tres tipos de desciframiento espero que les sirvan para también autorizarse, lanzarse a cuando escuchan un sueño, pero no solamente en términos de los sueños, sino también de las intervenciones en general, ¿no? En relación a la vida del paciente. Eh, Utilicen estos tres tipos de desciframiento, porque a veces se pone mucho el acento solamente en la narración, en la metáfora, y en realidad hay cuestiones del orden de lo muy real, ¿sí? De lo figurativo, por ejemplo, o de lo acústico, que están en juego también. Así que, bueno, si les parece bien, último Bien, vivo, digamos, antes de mi cumpleaños, y ya, del mes. ya Último vivo del mes. ul- Y antes de tu cumpleaños, eh, fueron los tres tipos de desciframiento que pueden ser simbólico, fonético o figurativo. ¿Sí? Repaso para que de última rebobinen y vuelvan. Bueno, Violen, gracias. Feliz cumpleaños, es el domingo, así que quien quiera saludar. Y que tengas una linda semana de vacaciones y nos vemos el 4 de octubre. Todos sepan que si entran el viernes que viene no pasó nada, es que era pautado. Nos vemos en 15 días. Eso, gracias Alejandra Quevedo, y gracias a todos ustedes por acompañarnos, a quienes están en este momento aquí y quienes nos están viendo, nos van a estar viendo con posterioridad. Bien, saludos Cuídense, a todos. nos vemos. Chao, chao.